¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión en nuestro especial que culminamos con este capítulo, nuestro especial de 4 programas sobre el aborto, la conversación en torno a esta realidad desde diferentes perspectivas, jurídicas, legales, por lo demás, también médicas, éticas, filosóficas. Y queremos presentarle para seguir, por lo demás, abordando esta temática que ya veníamos, por lo demás, conversando junto a nuestras invitadas la semana pasada, presentárselas nuevamente. Estamos junto a la doctora Francisca Valdivieso, médico, su especialidad ginecología y obstetricia, académica también, magíster en bioética. Francisca, muchas gracias por acompañarnos una nueva semana. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Fantástico. Y Elizabeth Bunster también, directora del Proyecto Esperanza. Elizabeth, también muchas gracias por acompañarnos, asistente social y además en todo lo que ha sido esta labor durante largos años que tú nos describías a propósito del Proyecto Esperanza. Quiero comenzar de inmediato la conversación, sobre todo Francisca, en torno a algo que considero quizás hay que también explicitarle a las mujeres. Lo que significa un aborto, tú has vivido, nos contabas la experiencia en Israel de haber estado presenciando parte de lo que significa esta acción. Un aborto es muy fácil, es una experiencia prácticamente como algunas mujeres o algunas personas creen que es una cirugía muy simple. Bueno, un aborto provocado va a depender principalmente de las semanas de edad gestacional en las que se hace, si es que el procedimiento es más complejo o no. Para nosotros los ginecólogos la verdad es que no es un procedimiento tan complejo en sí mismo. Cuando nosotros hacemos un legrado o un vaciamiento uterino en un embrión que ya está muerto, el procedimiento en sí mismo es bastante parecido. Lo que cambia acá y lo que hace una gran diferencia, ya sea con feto muerto o con feto vivo, es cuando pasa o no pasa las 12 semanas. Ya. Porque a las 12 semanas de gestación ya hay hueso. Claro. Y por ende, cuando hay hueso, el riesgo de perforación uterina, de rotura uterina, es mayor y es alto. Y esa mujer entonces, la forma que tiene de expulsar es expulsar espontáneamente el feto hacia afuera y luego el médico saca el resto de las cosas blandas, que sería el trofoblasto o la placenta. Por lo tanto, las 12 semanas sí hace una gran diferencia. Cuando a una mujer se le muere espontáneamente su guagua dentro de la guata y tiene más de 12 semanas, se realiza por medio de un fármaco, un trabajo de aborto, esa guaguita sale hacia afuera y luego se hace un raspado de la placenta. Cuando en el aborto provocado se quiere realizar la intervención con guagua viva, porque la guagua está viva y la vamos a matar, cuando tiene más de 12 semanas, el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es que previamente la llevan a una sala con ecografía y le inyectan intracardíacamente una inyección de KCl, cloruro de potasio, para generar el paro cardíaco. Entonces, la mujer entra al hospital a hacerse un aborto de más de 12 semanas, se la lleva a una sala ecográfica, bajo ecografía se hace una inyección intracardíaca, se genera el paro cardíaco, la guagua se muere, se mata, digamos, y luego después de eso se maneja igual que una paciente que se le hubiera muerto espontáneamente la guagua a las 12 semanas. Ahora, cuando tiene menos de 12 semanas y hay solo partes blandas, muchas veces no se utiliza inyección intracardíaca para matar previamente y con el feto vivo se va desmembrando simplemente, porque como es todo blando, ahora todo blando antes de las 12 semanas, no se imaginen que es una masa de células, no, es un embrión. Ahí tenemos uno de 12 semanas. 12 semanas, sí. Y incluso a las 10 semanas uno puede ver los brazos, las piernas, a las 8 semanas también. Entonces, y eso es lo que se va desmembrando. Eso es lo que se va desmembrando con el embrión vivo. Con el embrión vivo. ¿Ya? Porque se da, o se puede hacer con embrión muerto también, pero en general, bajo las 12 semanas no se da la lata de matarlo previamente. ¿Para qué? Se lo puede aspirar simplemente porque es todo blando. Donde sí se hacen reducciones embrionarias, donde el procedimiento del mismo bajo ecografía, que se inyecta intracardíaco, KCl, es en embarazos, por ejemplo, múltiples de gente que se ha hecho fertilizaciones in vitro y hay, por ejemplo, 4 que están implantados, prendieron 4 o se transfirieron 2 embriones, pero se duplicaron adentro. Entonces sí se puede hacer una reducción embrionaria, que eso es matar dirigidamente a los embriones para disminuir el riesgo de salud de la mujer. Pero en general, bajo las 12 semanas, si hay solo uno y se quiere abortar, se saca simplemente vivo y desmembrado para afuera. Bueno, Elizabeth, bien impactante escucharlo. Muy además fuerte, de una doctora, por lo demás. Y ahí es cuando muchas veces empieza a aparecer estas secuelas post-aborto, que es un concepto que ustedes han ido proporcionando a la opinión pública durante todos estos años. ¿Y en qué consiste esa secuela post-aborto? ¿En qué se manifiesta?
Las secuelas post-aborto son una serie de síntomas que comienza a vivir la mujer, especialmente en lo cotidiano. Se establecen determinados patrones de conexión frente a ese suceso traumático, como cuando nos pasa, ¿verdad?, un estrés postraumático por un accidente, por un asalto. Acá ocurre también lo mismo, pero la particularidad es que se va acentuando en el tiempo. Es decir, aparecen conectores. ¿Y cuáles son los conectores principales? La fecha en la que se provocó el aborto, el lugar, a lo mejor donde compró el test de embarazo, las personas que la acompañaron, la situación de cómo estaba el día, la ropa que usaba, la fecha específicamente en la que se provoca el aborto, las personas que estuvieron involucradas en apoyarla al aborto, cada una de esas personas, pero pasan cosas impresionantes. Hay personas que al ver esta cantidad, digamos, de síntomas que pasan por un daño en la autoestima, un problema también en el sueño, muchas de ellas relatan pesadillas, pesadillas con bebés vivos, pesadillas con bebés muertos. Hay una situación también de alteración en la conducta, especialmente en términos de conductas de escape, alcohol, droga, incluso la promiscuidad. ¿Qué es el patrón común? La persona siente que ella no merece vivir porque no dejó nacer a su hijo, por lo tanto realiza conductas de autocastigo. Y me ha tocado escuchar, el Proyecto Esperanza se ha extendido no solamente en Chile, sino que también ya en 12 países de América Latina, y nos ha tocado escuchar testimonio en varios países y donde en algunos, y recuerdo una persona que me decía de Argentina, una persona con 12 abortos, ¿ya? Imagínense, y uno dice, ¿qué es lo que lleva a una persona que ya ha abortado a volver a abortar? Y lo que ocurre es que la persona dice, yo no fui buena madre, no tuve mi primer hijo, vuelve a embarazarse buscando ese hijo y después vuelve a abortar como un castigo para ella misma. Cae en lo que se describe como la espiral del aborto, como conducta autodestructiva, y ella me decía, yo me sentía como un trapo viejo donde cualquier persona podía pisotear y me exponía a las situaciones más arriesgadas de manera de que yo pudiera sufrir daño. Es decir, la persona lo sabe, lo busca. Ese es el tipo de daño que nosotros descubrimos. O en otra oportunidad, una mujer en Perú que me mencionaba al mostrar la serie de consecuencias, además de sentir culpa, rabia, remordimiento, alteración en las conductas incluso de la comida, mujeres que no comen porque dicen, no, yo no merezco vivir y no como, y caen en cuadros de anorexia. Esta señora, incluyendo en esto los intentos de suicidio, me decía, mira, yo miré todos los síntomas y me di cuenta que después de 20 años que he abortado y que nunca se lo había contado a nadie y me lo estaba contando a mí, todo lo que ahí estaba escrito yo lo he vivido, ese dolor profundo, con tanta soledad. Y me dice, pero yo pensé que me estaba volviendo loca y no me había dado cuenta que todos esos síntomas eran fruto del aborto que tuve hace más de 20 años. Pero ¿qué fue lo más difícil? Y me dice, tú no te imaginas lo que ha significado para mí por más de 20 años. ¿Sabes qué es lo primero que hago al levantarme? Planificar de qué manera ese día me podría suicidar. Díganme que eso no es una tortura que sufre una mujer. Estamos escuchando estos testimonios de Francisca, de Elizabeth, estamos compartiendo junto a ustedes con la profundidad y el respeto por lo demás que sentimos hacia quienes nos están mirando esta realidad del aborto, y lo que hemos querido hacer es ir entregando estos testimonios durante estas 4 semanas para que usted también saque sus conclusiones, y algunas veces la televisión no tiene los tiempos, hemos podido hacer estos tiempos, agradecemos a lo que significa por lo demás a todos los niveles de producción del canal, que hemos podido ir proporcionando por lo demás el nivel de reflexión que se necesita. Vamos a ver más testimonios de mujer, porque estamos hablando del aborto y estamos hablando del aborto con las mujeres, que muchas veces se plantea que muy al margen de esta discusión. Ellas son protagonistas de esta discusión. Veamos qué nos dicen. Yo no quiero ser víctima de violencia sexual. No quiero que me discriminen cuando esté embarazada. Yo no quiero perder mi trabajo por un embarazo. No quiero tener un embarazo fruto de una violación. No quiero que mi hijo muera al momento de nacer. No quiero sufrir la soledad de un embarazo no deseado. Yo tengo el derecho de ser libre. Tengo el derecho a defender mi dignidad. Tengo el derecho a ser madre cuando esté preparada. Tengo el derecho a decidir lo que crea mejor para mí. Tengo derecho a que se proteja mi vida cuando está en peligro. Tengo derecho a ser feliz. Pero a un hijo no puedo matarlo por esas causas. Ni por ninguna otra.
porque es mi hijo. Y si está en mi vientre, Soy la primera que tengo que cuidarlo. Y protegerlo. Y respetarlo. Y defender su derecho a vivir. Aunque esté tan enfermo que no vivirá después del parto. Porque es mi hijo. y eso ninguna ley lo puede cambiar. Creo que cuando uno trabaja por la dignidad del ser humano, uno tiene que ser bien honesto y si me preocupa la dignidad del embrión, me tiene que preocupar la dignidad del que está afuera. Y el que está afuera puede ser cualquier persona que está afuera, ya sea un violador incluso. Yo creo que la dignidad de los seres humanos viene impresa en forma ontológica adentro, o sea, desde que nosotros, solo por el hecho de pertenecer a la especie humana y ser seres vivos de la especie humana, somos dignos en igualdades de condiciones. Ahora, después uno podrá perder o no ciertas características de dignidad, pero que es otra dignidad, que es la dignidad que nosotros en forma externa le ponemos a alguien o no, si es que se comporta bien o se comporta mal. Con el tema de la dignidad de las personas y del ser humano, bueno, yo trabajo en Médicos Sin Fronteras por lo mismo, que es una ONG que se dedica a trabajar con la gente vulnerable, con los marginados. Y fíjate que en África, trabajando en Liberia, las ONG muchas veces cometemos ciertos errores de concepto. Nosotros creemos que la gente pobre quizás necesita, por ejemplo, una buena planificación familiar, porque como si no tiene recursos va a tener tantos hijos, etc. Y uno se encuentra en forma muy violenta, y acá en Chile también pasa, lo que pasa es que yo pongo el ejemplo de África porque es muy extremo, ¿ya? Nosotros creemos que sabemos o que podemos convencer a alguien y decirle, mire, usted tiene una situación de pobreza tal y una miseria tal horrorosa que usted no puede traer un hijo a este mundo. ¿Cómo se le ocurre que va a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos? Y fíjate que la mujer africana, ella, mientras más niños tiene, más rica es, más mano de obra hay para trabajar la tierra. Además, son contextos donde los niños se mueren antes de los 2 años, por lo tanto, si yo pretendo tener 5 o 6 hijos o 3 niños, tengo que por lo menos parir varios, lo cual no estoy diciendo que sea una justificación ni que haya que apuntar a eso, por supuesto, porque es terrible, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que la dignidad del ser humano, lo que hace que un ser humano se sienta distinto de un animal en contextos tan básicos y miserables como puede ser lo que yo vi en Liberia, que era un país de 15 años de guerra civil, donde la gente no tiene nada, 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 nada. No hay familia, se destruyeron los gobiernos, se destruyó la familia, se destruyó todo. Es el poder reproducirse y entregar amor. Es el poder entregar amorle poder entregarle amor a otro ser humano. Entonces, ¿cómo yo le voy a quitar eso tan básico que hace que el ser humano se sienta digno? O sea, a mí si hay algo que me molesta profundamente es cuando las personas, distintas personas, y quizás yo algunas veces lo he cometido también, dicen, esta persona no puede tener tantos hijos, esta persona no debe tener tantos hijos porque está en riesgo social o esto. Yo digo, a ver, pero si lo único que hace digno y que hace sentirse digno un ser humano que no tiene nada, nada, nada. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, porque acá en Chile ya hace rato que no tenemos la miseria que hay en otros países. Tenemos pobreza, tenemos desigualdad social, pero no tenemos miseria. Pero cuando un ser humano no tiene nada, nada, lo único que tiene es la capacidad de amar. Entonces, esa mujer que no tiene nada, lo que menos se le pasa por la cabeza es abortar. O sea, uno conversa con esas mujeres y para ellas su motivo de vida, lo que todavía las hace permanecer vivas y no suicidarse en esa miseria de vida que tienen, es el poder tener hijos y el poder a quién amar. Y eso se nos olvida. Y finalmente el aborto evita eso. El aborto hace que la mujer no pueda acceder a eso tan básico. Sea malformado, sea producto de violación, la mujer necesita como mínimo básico poder amar al otro y poder amar al hijo. Y en este sentido, Elizabeth, cuando ustedes han visto que la mujer que está en esta condición, está en esta, por momentos, camino sin salida, tiene las mínimas disposiciones y estructuras de colaboración, ¿cambia, parece, totalmente la visión? Absolutamente, y hay estudios que se han realizado con la misma experiencia de la Fundación Chile Unido, por ejemplo, que incluso el 85% de mujeres que han llamado al Fonoayuda pensando en abortar, desistieron de esa idea por encontrar una red de apoyo. Por lo tanto, también hay que pensar de que
cuánta responsabilidad tenemos nosotros como sociedad en provocar un efecto que es muy importante, y ella hacía referencia a Francisca. Lo que se ha hecho acá, especialmente en los países que se legaliza el aborto, es deshumanizar. A mí me ha pasado muchas oportunidades, entre paréntesis, además tengo 7 hijos y independiente de las circunstancias, a uno también como que le interpelan, pero tú ¿por qué tienes tantos hijos? ¿Ya? Es impresionante cómo la sociedad crea una cultura donde los hijos pasan a ser una amenaza en vez de una riqueza. Que cuando miramos estamos en una cultura desechable. Exacto, desde el descarte, de lo desechable. Lo perfecto. Y cuando miramos un pequeño bebé, que es un niño por nacer, en este caso, ¿verdad?, de 12 semanas de gestación. 12 semanas lo que tú tienes ahí en tu manito, en la representación. Claro, y uno se da cuenta que en este tamaño, que es tamaño natural, tiene ya todo formado. Tal como decía Francisco, ya hasta sus huesos se están solidificando, pero fíjense que tienen hasta las células dentales, tienen las huellas digitales. Incluso cuando era más pequeño, de 8 semanas, ya empezó a tener los primeros movimientos, donde se chupa el dedo, donde juega. Y ¿qué es lo interesante? Si uno pudiera colocar a este bebé cerca de una fuente de calor, de frío o un estímulo negativo, siente dolor también. A nosotros de verdad que nos impresiona, quienes hemos trabajado por tantos años en ayudar a mujeres embarazadas en dificultades, y que la mujer dice no puedo tener este hijo, no dice no quiero. La mujer se enfrenta a una serie de circunstancias adversas en torno a este embarazo, y estamos absolutamente claros que en este proceso de deshumanización ya no es solo ese el tema. Me preocupa profundamente que hasta en nuestros países de América Latina se están recibiendo por organizaciones determinadas, fondos financiados por Planned Parenthood, organizaciones que hoy día están en tela de juicio y están siendo investigadas por comisiones del Senado norteamericano por algo que a nosotros nos tiene que interpelar. ¿Cómo puede ser factible que seres humanos, siendo pequeños, y no importa el tamaño ni la edad, están siendo desmembrados para que estos órganos sean vendidos a laboratorios, a experimentos e incluso a industrias con convenios secretos, a industrias de alimentos? Yo creo que nos tiene que preocupar que el ser humano hoy día esté siendo tratado como mercancía. Tenemos que hacer algo, y eso es lo que permite una ley de aborto, la deshumanización del valor de la vida del ser humano. Sí, antes de que sigamos conversando, porque el tema que plantea Elizabeth también sobre este verdadero tráfico de órganos que está investigando los Estados Unidos y que verdaderamente es un escándalo. Es un escándalo, y además una punta de un iceberg muy profundo, y con una verdadera industria macabra y muy vinculada a las farmacéuticas también. Creo que vamos a la siguiente argumentación también, que va muy ligado a lo que dice Elizabeth, de médicos que están en la postura contraria en torno a la necesidad de legalizar el aborto en estas condiciones tan polémicas. Veamos. Bueno, es que yo lo haría de acuerdo como sea la ley, si es que yo estuviera de acuerdo con hacerlo. La ley va a decir 12 semanas, hasta donde yo entiendo. Me parece bien, sí. A mí me parece que el objetivo central del acto médico no es solamente salvar vidas. El tema es si la calidad de vida está incluida en esta argumentación o no. Hay que reconocer que en el aborto hay una muerte y se está ocasionando una muerte. Eso es dramático. Mientras más tarde, más complejo. Es extremadamente difícil la interrupción, el vaciamiento de un útero de un embarazo de 16, 18 semanas. Nadie lo quiere ver. Es un embrión o un feto que tiene forma, que se digrega. Es muy dramático para el que lo hace y para el que lo sufre. Y además de riesgo para la salud futura de la persona, riesgo para su futura fertilidad. Es muy importante, creo yo, que en las legislaciones y en las discusiones no se hable de niños cuando están dentro del útero, o no se hablen de bebés. Entonces la pregunta no es desde cuándo comienza la vida. La pregunta específica para lo que queremos hacer acá es desde cuándo hay una persona. Y sin embargo no son personas. No creo que lo sean. No los trato como personas. Y otra cosa es la persona en potencia. Todos los procesos son dignos. Es tremendamente digno un embrión de un ratón, un mono, un conejo. No es lo mismo un derecho de persona que un derecho que tenga un feto o un embrión. Un embrión es una cosa, un feto es una cosa. Eso no es una persona. No creo que el embrión sea un sujeto de derecho.
Bien, Francisca, que el tiempo va pasando muy rápidamente. Cuando tú escuchas esto y a propósito de lo que estamos conversando, ¿qué conclusiones vas sacando también? ¿Sabes qué me pasa cuando escucho y converso muchas veces con ginecólogos que están a favor del proyecto de aborto? Es que me doy cuenta que esas personas no han estado en un pabellón de aborto. Porque yo le he preguntado muchas veces a personas, le he hecho 2 preguntas. A ver, ¿tú estás a favor de la ley? De acuerdo. ¿Tú estás dispuesto a meterte a pabellón? ¿Tú vas a hacer eso? No, yo no voy a hacer eso. Ok, listo, ¿quién lo va a hacer entonces? O sea, es muy fácil que estemos todos sentados en una mesa y digamos, sí, yo estoy a favor del proyecto de aborto, pero en el minuto los que hubo, el que se tiene que meter a pabellón es el ginecólogo. ¿Quién es el que se ensucia las manos adentro? Es el ginecólogo. Sí. ¿Quién es el que va desmembrando patita por patita y sacándolo? El ginecólogo. Y incluso ginecólogos, yo creo que no han dimensionado lo que es un aborto provocado, porque no han estado metidos en el pabellón. Porque yo he estado ahí. Y he visto cómo vamos sacando los pedazos. He visto cómo fetos de 18 semanas que fueron llevados a ecografía para hacerse un feticidio, porque es muy fuerte. Si cuando uno habla de un feticidio, que llegó una mujer con un embarazo, con una guagua viva, la llevaron a una sala, le pusieron una inyección intracardíaca, le generaron un paro cardíaco. En 5 minutos la mujer tuvo que firmar una cosa sola, porque aquí no se le dio tiempo para que pensara. Eso es lo que ocurre en un país con ley de aborto. La mujer firmó desesperada, llora porque el niño está mal formado. Lo mataron y después se lo llevan a pabellón y resulta que en el momento en que expulsa el feto después de un trabajo de aborto, mágicamente el feto sale vivo, porque eso yo lo vi adentro del pabellón. Y tenemos un feto de 18 semanas que aletea igual que un pescado cuando uno lo saca del agua. ¿Y qué hacemos todos? Y todos lo miran, chuta. Y resumen, retan al que tenía que hacer la inyección intracardíaca, no le pusiste suficiente dosis y en el fondo no lo mataste bien. ¿Y qué hicieron con ese feto de 18 semanas? Que no se puede reanimar porque es inviable, porque tiene menos de 23 semanas, ni siquiera se puede ventilar. Lo pescaron vivo, llora esa guagua, ¿ya? Y lo pusieron en un basurero. Y yo cuando vi eso, yo fui al jefe de servicio de esa maternidad y le dije, por favor, le pido que me autorice a no tener que presenciar más esto. Porque la verdad es que no estamos pensando en lo que realmente... Esto es como que la gente mágicamente se imagina que llegó la mujer con un problema, feliz, porque se lo van a solucionar, y se fue feliz. Y por eso te hacía la primera pregunta, como si esto fuese una cosa muy claro, entonces, muy fácil. ¿qué pasa? Que uno dice, ok, ¿tú te vas a meter a pabellón? ¿Tú te vas a meter a hacer un aborto de 16 semanas? El proyecto de violación dice que la menor de 14 años tendrá hasta las 16 semanas. Cualquier ginecólogo sabe lo que es hacerle un aborto con hueso a una niñita de 14 años, 12 años, donde tuvo un trabajo de aborto frustro, porque no fue capaz de expulsarlo. Y ahí empieza el drama de la situación. Vamos sacando los pedazos de hueso con el riesgo de perforación uterina. Entonces tenemos a la niñita de 12 años violada, abortada, que se la lleva, porque muchas veces los papás la llevaron, el médico lo aconsejó, lo que sea. Le hicieron el aborto y el aborto se complicó el procedimiento porque es complejo y termina sin útero. Por lo tanto tenemos a la cabra de 12 años, además de todos los traumas encima, sin útero, sin poder tener niños a futuro. Yo quiero, además, antes que se me olvide, porque he querido decirlo hace mucho rato y no lo he dicho, yo veo como ginecóloga el drama de la gente con infertilidad que muere por tener un hijo. O sea, esas mujeres que están esperando niños, que están esperando ser madres, supieran los basureros con feto, porque yo vi los basureros llenos de fetos, yo los vi, yo no he visto tráfico de órganos, ni que los vendan, ni nada, eso yo no lo he visto, pero yo sí vi en las maternidades donde se hacen abortos, basureros llenos de fetos humanos. Yo digo, pero a ver, ¿cómo como sociedad no vamos a poder compaginar esto? El embarazo no deseado con toda esta cantidad de familias que están esperando niños. Elizabeth, bueno, es muy fuerte, pero eso es lo que nosotros queremos también poner sobre la mesa. Si por momentos está bien conversar en base a clichés y argumentos muy superficiales y que podemos probablemente sintetizar en 10 segundos que tenemos en televisión, pero también tenemos que abordar estos grandes temas. Cuando tú escuchas todo esto, Elizabeth, desde el acompañamiento que ustedes han tenido en base a estas mujeres y los traumas que han vivido también, ¿qué pasa por tu cabeza? Es dramático, es muy doloroso y es la prueba de cómo hoy día el mundo se está deshumanizando. Yo tengo la firme convicción de que Chile es un ejemplo para el mundo. No podemos perder la riqueza de que tenemos la mejor legislación de proteger al ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Que no nos engañen, porque eso es lo que hoy día pretenden hacer. Estamos todos de acuerdo que hay que ayudar a la mujer. Ayudémoslas, acompañándolas,
con un trato digno, con políticas concretas, creando una cultura de la vida, con mejores condiciones, incluso al interior de los trabajos. Sería bastante bueno analizar que lo que pasa en las ISAPRES con el tema de la maternidad, cómo, ¿verdad?, la mujer en estado fértil somos castigadas, ¿verdad?, por los hijos. Mejorar también las condiciones de lo que significa el apoyo a las embarazadas, madre y padre adolescente, que por muchos años yo he trabajado también en eso, y que siempre buscan la ayuda. No olvidemos, una mujer que aborta significa, y lo han dicho hasta las autoridades, implica un fracaso para la sociedad. Entonces, sigamos desde la perspectiva de una cultura de la vida, entregando propuestas concretas, donde instituciones como Acompañares, que entrega todos los cuidados paliativos a esa familia cuando el niño viene enfermo. ¿Cómo vamos a poder pensar que porque alguien está enfermo y va a morir en algún momento vamos a adelantar su muerte? Eso no es lógico. Y si nace con alguna enfermedad, el caso de Etienne, tan lindo que veíamos la semana pasada, ¿cómo darnos cuenta que pueden haber tantos niños, pero que hay personas, como es el caso de su mamá, que ha dado una vida de sacrificio con poco acompañamiento de políticas públicas? Es ahí donde debemos apuntar los recursos. Otra pregunta, ¿cómo vamos a responder para las capacitaciones de médicos, personal y todo lo que implican pabellones para entregar este servicio cuando lamentablemente nuestras políticas de salud no se ha dado respuesta a condiciones básicas de mejoramiento en nuestros hospitales o resolver las largas listas de espera para operaciones u otros ámbitos necesarios? Es decir, tenemos nosotros que dar una respuesta que sea acorde también a una realidad nacional, y en estos casos, aquellos casos que hoy día está hablando esta ley de las 3 causales, mirado incluso en términos de estadística, no pasa de los 1.500 casos. Exacto. Y en relación a eso deben haber respuesta humana y no utilizar en forma engañosa una ley que lo único que busca, y que lo han dicho quienes lo promueven, la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Ninguna de ellas ha hecho mención respecto a estos casos. Dicen, no, tenemos que ser libres de nuestro cuerpo. No olvidemos también, sobre todo, que la mujer queda con un profundo daño y estamos dañando a sus madres, a estas madres, pero también a sus otros hijos, porque el aborto principalmente rompe el vínculo, destruye el vínculo de las personas más cercanas de la mujer. Estamos ya en tiempo, pero tú quieres decir la última cosa, 10 segunditos, Francisco. Es que de las 3 causales, yo creo que entre el programa la semana pasada y esta hablamos un poco de la inviabilidad, claro, y de la violación, pero no hemos mencionado la primera parte, que es importante recalcarle a la gente. En Chile no se requiere legislar para el aborto por términos o por temas de salud materna, y eso incluso lo ha reconocido gente que está a favor del proyecto de aborto. O sea, esa causal es una mentira, no se necesita. En Chile no hay nadie que muera porque no se le dé el tratamiento adecuado ni oportuno, porque no existe ley de aborto. En Chile los ginecólogos, obstetras, estamos obligados a dar el tratamiento proporcionado y adecuado que requiere una mujer. Si tiene una trompa rota y está sangrando, hay que operarle y sacarle la trompa, esté vivo o esté muerto el embrión, y eso será un efecto secundario indirecto, no buscado, y eso nunca jamás ha sido un aborto. A nadie lo van a meter preso. Y al revés, si yo no opero a esa mujer, ahí sí que me van a meter presa por negligente. Entonces, importante aclararle a la gente que esa primera causal no existe, no se requiere legislar para eso. Francisca, Lizeth, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, por haber aceptado esta invitación como panelista y haber entregado estas argumentaciones. Quedan muchas, sin lugar a dudas, todavía en el tintero, pero la capacidad de síntesis se agradece muchísimo. Recordamos la página web chilesvida.cl. Sí, chilesvida y proyectoesperanza.cl. Exacto. Muchas gracias por la invitación. A usted agradecerle, a ustedes también muy agradecidos por habernos acompañado durante estas 4 semanas en Hablemos Hoy, en este especial conversación sobre el aborto. Mañana nos reencontramos con Hablemos Hoy en nuestras ediciones de los días domingos. Que estén muy bien.